Buenas noches a todos y todas. Este es un video que he construido para hacer una recapitulación de la clase que tuvimos el día de hoy, para que aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de estar con nosotros pues puedan recibir y escuchar pues los contenidos que abordamos, y al final hago una breve recapitulación sobre algunos de los intercambios que se realizaron con sus compañeras. Como yo lo señalaba, la idea de esta clase era pues hablar de la formulación de un caso clínico para identificar un trastorno mental. El hecho mismo que yo sí he tratado de hacer en estas 4 semanas es que nos vayamos con la idea de que un diagnóstico no es el final o el único objetivo que tendría que perseguirse en la atención a la salud mental, sino que esto es parte de un proceso amplio que tiene que ver desde que la persona pues es detectada en un cierto contexto hasta que la persona recibe una atención o se hace un proceso de toma de decisiones, pues que se busca en la medida de lo posible pues, el beneficio, ¿no? De los individuos, pero también de los sistemas en donde están insertadas pues las personas que por alguna circunstancia tienen un padecimiento. Yo les hablaba a sus compañeros de que nos imaginemos el ejemplo más concreto de cuando en un aula de clase pues vemos unas ciertas conductas disruptivas en algunos alumnos, y que en algún momento pues encienden los focos de alerta, de alarma de los maestros, de las maestras, y eso los lleva a empezar a sugerir la posibilidad de que se les haga una evaluación y que se les pueda diagnosticar eh, cuál es su estado de salud mental. La realidad es que estas peticiones que se hacen, desafortunadamente muchas caen en la identificación, en la estigmatización de estos alumnos, de estas alumnas, y pues hasta ahí queda ese proceso, ¿no? De hecho, muchos sistemas escolares utilizan los diagnósticos como para poder evadir ciertas responsabilidades y llevar a los alumnos, a las alumnas, a escenarios de, pues un poco diríamos hasta de segregación, ¿no? Recordemos que el proceso diagnóstico de un trastorno mental pues también conlleva el riesgo de un estigma, ¿no? Pero también nos encontramos escenarios en donde los niños van transitando de un grado a otro y resulta de que pues en ningún momento se dieron cuenta o no se quisieron dar cuenta de que ese niño, esa niña venía arrastrando una situación que los estaba pues limitando en su formación, ¿no? Y llegan a niveles de preparatoria, licenciatura, cuando pues ya alguien se sienta con detenimiento a hacerles una evaluación y se percata de que pues mucho tiempo estuvo sin atención, ¿no? Entonces son los dos polos de una moneda que o los dos extremos donde vemos las fallas, tanto que generan sobrediagnósticos, es decir, chicos y chicas que están constantemente siendo diagnosticadas con ciertas patologías, y aquellos que realmente tienen alguna consideración especial que pues nunca reciben un tratamiento. Entonces, pues la apuesta es pensar en en el psicodiagnóstico, en el diagnóstico de los trastornos mentales como un proceso que es como parte de un proceso que permita la atención. Entonces, en esta clase que compartimos hace algunas horas, pues hablábamos de que la formulación de los casos forma parte o tiene una metodología que va desde los niveles más elementales o los primeros niveles, como puede ser el motivo de consulta, hasta un nivel de complejidad más elevado, por decirlo así, que tiene que ver con la emisión de un diagnóstico clínico, ¿no? Entonces, yo les recordaba a sus compañeras, compañeros, que pudieran ustedes revisar en la presentación de la semana 4
particularmente el PowerPoint, en donde hablamos de la formulación de casos, que es un poco la base que vamos a retomar en este momento. En la diapositiva 3 ustedes pueden identificar que les hice un diagrama en donde se va viendo de manera esquematizada cómo puede ir este proceso. Es una propuesta, realmente no es tan lineal, realmente vamos saltando de uno a otro espacio en muchos momentos, porque es un proceso, diríamos en filosofía, pues, dialéctico, ¿no? Es decir, que es un proceso de ida y vuelta y que implica transformaciones a medida que vamos progresando en su elaboración. Estos 5 pasos que yo les propongo tienen que ver básicamente con el que ustedes vayan viendo que en un primer momento, pues lo primero que vamos a tener para trabajar es un motivo de consulta. El motivo de consulta no es otra cosa que ese elemento que permitió que la persona pues llegara a una situación de clínica en donde alguien pues tiene que dar una respuesta, ¿no? El motivo de consulta generalmente se plantea, como en toda investigación, preguntas básicas, ¿no? Pregunta el qué, es decir, persona con síntomas disruptivos en aula de clase, ¿no? El cuándo, pues hace desde los 4 a los 5 años, de los 5 a los 6 años, en la semana que ingresa a la escuela, etcétera, ¿no? Cuándo, cómo, pues se observan ciertos síntomas, como puede ser que no atiende a las clases, que se muestra desafiante, que hace berrinches, etcétera, que se muestra agresivo, etcétera. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? Pues por una necesidad de atención a la persona. ¿Para qué? Pues para tomar una decisión sobre qué tipo de medidas podría tomar la institución este, para su atención. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, pues a través de un proceso de evaluación diagnóstica. Es decir, ustedes en el motivo de consulta lo fundamental es que tengan claro que se tienen que plantear estas preguntas para que ustedes tengan una forma de orientar el trabajo de exploración que estarán haciendo. Recordemos que en psicología pues usamos modelos o aproximaciones teóricas, ¿no? Entonces desde el momento en que ya estamos en contacto con el motivo de consulta, pues nosotros ya estamos en nuestra mente operando pues ciertos elementos que nos permitan llegar a una cierta resolución, ¿no? Un ejemplo muy concreto, ¿no? El hecho de que si llega un niño con problemas de mutismo y yo soy un terapeuta o sí, un psicólogo que es partidario del enfoque sistémico, pues lo que voy a estar viendo es una familia, relaciones, la relación papá-mamá, la relación de papá con hijo, la relación de mi paciente con sus hermanos, el contexto, etcétera, etcétera. Y entonces, pues todos esos elementos que yo tengo, pues me van a orientar para ver qué tipo de búsqueda voy a realizar con respecto a este menor, ¿no? Si contrario soy de un enfoque más de tipo psicopatológico, pues voy a estar explorando con unas herramientas específicas, pues cuestiones de depresión, ansiedad, tolerancia a la frustración, tristeza, conflictos emocionales, que me permitan a mí pues dar cuenta de este fenómeno. Entonces, pues resumiendo, el motivo de consulta es uno de los elementos fundamentales, porque a partir de él, pues vamos a plantearnos una investigación, ¿no? También les mencionaba a sus compañeros que pensemos en que es fundamental que ustedes, como practicantes de la psicología, puedan elaborar expedientes clínicos, como el caso que ustedes van a estar viendo en los contenidos de la semana 4, el expediente de la paciente Aida, que es algo que es un caso que yo estuve trabajando y que la idea que ustedes lo puedan leer, vean cómo se hizo el proceso de documentación y sobre ese proceso ustedes puedan pues retroalimentar sus propias prácticas. Recuerden, el expediente clínico es un documento
de tipo legal, es un documento de clínico y que por normatividad estamos obligados, todas las personas que participamos en los procesos de salud, de atención a la salud mental, estamos obligados a documentarlo, porque imaginen que en algún momento, pues una persona que atendemos llegue a un proceso judicial y que se señale que hay un expediente clínico, pues bueno, ahí tendremos una responsabilidad para poder presentarlo, para poder incluso hasta dar testimonio. O yo les comentaba a sus compañeros que otros escenarios donde un paciente pueda decir, pues yo quiero quejarme por la atención que se me dio y el expediente clínico nos permite a nosotros defendernos y justificar nuestro trabajo. Entonces ese es el primer punto que discutimos. El segundo punto es propiamente el de las herramientas de exploración. Yo les decía que si bien el objetivo de la materia no es que ustedes aprendan a aplicar pruebas, sí es necesario que sean conscientes de que pues, todo proceso de investigación forzosamente debe tener una serie de técnicas y herramientas para poder extraer información que posteriormente pueda ser analizada. Los psiquiatras usan la entrevista, el psicólogo la entrevista, la observación, la aplicación de pruebas, un neuropsicólogo pues también va a utilizar todas estas, además de las que están a su alcance, como puede ser una resonancia magnética, un electroencefalograma, una tomografía por emisión de positrones, no sé, una cantidad más amplia, ¿no? Entonces, recuerden, la exploración es fundamental, es pues la materia prima de la cual nosotros vamos a obtener la evidencia empírica. Si yo digo, alguien está presentando sentimientos de culpa, me van a decir, ¿y de dónde lo sacó usted? Bueno, pues está en una prueba en donde una de de los ítems que evalúan la presencia de este tipo de sentimientos y ahí puntúo con una cantidad específica, ¿no? O, lo pude observar de manera directa al escuchar su discurso y que se hacía acompañar de un contenido afectivo que era bastante marcado por la la tristeza, por reacciones incluso hasta fisiológicas. Y yo les señalaba a sus compañeros que es súper importante que ustedes consideren cuáles son las herramientas de exploración que van a utilizar para poder establecer un diagnóstico. Las principales, pues entrevista, observación y los psicólogos, las psicólogas, aplicación de pruebas. No necesariamente en todos los casos, porque hay algunos que son muy difíciles por cuestiones de tiempo de que podamos aplicar toda una metodología, pero sí por lo menos las básicas, ¿no? Las técnicas y a lo mejor una fuente alternativa, incluso llegando a entrevistar a los propios familiares, porque ¿quién podría darnos mejores datos que aquellas personas que están conviviendo con una persona que pues está presentando una serie de síntomas que son disruptivos o que generan una alteración en el sistema, ¿no? Entonces, en el entregable que ustedes van a entregar, yo les he adelantado un poco que en el apartado de herramientas de exploración, pues yo ya he vaciado las que se utilizaron en el caso de AIDA y que entonces, bueno, ustedes no tienen necesidad de agregar más ese apartado. Si ustedes desean, pueden profundizar en el tipo de herramientas y meterse a explorar cuáles fueron las que se usaron, cómo se calificaron, pero bueno, lo importante es que ustedes sepan que ahí están y que ya fueron los elementos, principalmente en ese caso, que nos permitieron dar cuenta de esta persona, de la situación de AIDA, ¿no? El tercer elemento tiene que ver con la etiología de los trastornos mentales. Y aquí lo podemos resumir de manera muy sintética y que es altamente compleja al mismo tiempo. Hasta el momento, en psicología en general y en la psicología la psicopatología, por decirlo así, no existe un solo enfoque, una sola variable que por sí misma pueda determinar la existencia de los padecimientos mentales. Padecimientos mentales dicho con grandes comillas. ¿Qué quiere decir?
que algunas visiones privilegian los factores ambientales y los de contexto, diciendo la enfermedad mental tiene su origen en lo social o lo que está fuera del sujeto. Ahí algunos señalan lo contrario, ¿no? Las enfermedades mentales tienen su origen en lo individual, en la carga genética, en lo que trae la persona. Otras posturas más conciliadoras pues señalan que es la interacción entre lo individual y lo social. La realidad es que hay argumentos desde todas las perspectivas, hay argumentos, y eso lo que nos está indicando es que pues realmente es tan complejo el fenómeno que todavía no alcanzamos a comprenderlo y que creo que difícilmente vamos a poder decir que solamente una variable puede implicar es la única que determina la conducta normal. La propuesta es que podamos identificar su peso, las ponderemos y sepamos cómo influye, ¿no? Entonces, son tres los aspectos que podemos evaluar: los factores ambientales y contextuales. Nos referimos a la comunidad, a la familia, al momento histórico, a la cuestión social que está imperando. Nos referimos a todo eso que está fuera del sujeto, incluso fuera de su control, y que ya está determinado por un proceso histórico, por una cuestión incluso ambiental, que el sujeto no puede determinar por sí mismo. El segundo grupo de factores pues, son los evolutivos e históricos. ¿Y qué se refiere? Pues a que todo individuo tiene un proceso de desarrollo, y ese proceso de desarrollo va a determinar de manera muy importante la forma en que se pueda instalar, desarrollar o incluso inhibir la aparición de un trastorno mental. No es lo mismo un niño de 6 años, yo les comentaba, no es lo mismo un niño de 6 años que vive un abuso sexual que puede generarle un trastorno depresivo, a un adulto, a una persona adulta que también viva violencia sexual, pero que tenga más posibilidades de defenderse, más posibilidades de hacer frente al estrés que se vive por un abuso, por una violencia sexual, y que indudablemente pues, van a generar situaciones distintas. Incluso me atrevería a decir que ciertas edades son puntos muy vulnerables. Bueno, y no me atrevo a decir desde otra cosa que un argumento, ¿no?, de tipo científico. Pues se ha demostrado que, por ejemplo, la violencia en edades muy pequeñas y cuando es crónica, intensa, tienen pronósticos importantes y negativos en la generación de los trastornos. Es decir, hay una cierta correlación entre violencia a tempranas edades y trastornos mentales en las edades adultas. No es destino, pero es una variable. Y la tercera es los factores y del individuo, es decir, todo ese conjunto que compone el psiquismo individual, que le permite a la persona enfrentar su medio ambiente, que lo hace conectarse de cierta forma con el ambiente, y que nuevamente puede ponerlo en riesgo de padecer un trastorno o funcionar como un factor de protección contra el desarrollo de un trastorno. Y por eso no es raro, yo les comentaba, que ante eventos catastróficos pues haya personas que, viviendo la misma condición de estrés, hablemos de una catástrofe, un terremoto, y resulta que la persona A desarrolla un trastorno de estrés postraumático, la persona B no lo desarrolla. Ambas estuvieron en la misma condición, la vivieron de manera intensa, toda una serie de caracteres, tienen las mismas edades, tienen periodos evolutivos similares, pero resulta que la persona A trae dentro de su sistema de creencias pues el contacto con situaciones de alto estrés, sobre haber vivido violencia, haber tenido experiencias previas de pérdidas asociadas a catástrofes, no sé, una serie de situaciones, y desarrolla el trastorno. Y la otra persona
pues tiene una red de protección, es resiliente, tiene capacidad de enfrentar el estrés, ha aprendido a resignificar los procesos de dolor, etcétera, etcétera, y no desarrolla el trastorno. Entonces es una variable que también juega. Su tarea en el entregable de la semana 4, el entregable final, es que ustedes van a leer el expediente de AIDA y van a tratar de identificar si existen factores que hayan determinado pues el desarrollo de algún tipo de trastorno en ella. Tienen que concentrarse a ver qué está pasando en los factores ambientales contextuales, qué está pasando en el periodo evolutivo que está viviendo y qué está pasando con lo individual para que pueda haber ella desarrollado o no un trastorno. El punto 4 es la cuestión de la semiología de los trastornos mentales, es decir, los signos y los síntomas que pueden y que son la fuente que uno que usa para contrastar la existencia o no de un padecimiento mental, de un trastorno mental. Los signos, recuerden, son indicadores objetivos de un padecimiento y tienen que ser medibles, son medibles, son observables, son objetivos. Como ejemplos, el tartamudeo, la ruborización, el temblor, la temperatura corporal, todas aquellas características que generalmente no se pueden controlar y que que el clínico las observa de manera directa o también de manera indirecta, pero con una base empírica, la temperatura corporal, por ejemplo, el ritmo cardíaco, y que le permiten pues ver una manifestación clínica, ¿no? Los síntomas, por otra parte, son todas esas expresiones o esos reportes que son subjetivos y que indican también un padecimiento. Lo diferente es que aquí el elemento subjetivo es lo que los define. Siento culpa, siento vergüenza, no hay ningún indicador que pueda decir que alguien tiene un cierto grado de vergüenza más que lo que él reporta él, ¿no? Me siento más avergonzado ahorita que cuando otro evento me sucedió, ¿no? Me siento culpable y me siento más culpable que cuando cometí otro tipo de errores, ¿no? Recuerden, los síntomas pues, son indicadores subjetivos y son ponderados por la persona. Es decir, una persona puede ser siendo muy culpable, no podemos saber qué tan culpable es, pero él sí puede establecer un marco de comparación, ¿no? Entonces, pues ahí está la segunda cuestión que tiene que ver con los síntomas. Yo les propongo como ejercicio que ustedes del expediente de AIDA, pues los colores, yo les decía, color azul, vayan subrayando todos aquellos que ustedes creen que son síntomas. Color rojo, todos aquellos que ustedes consideran que son sentimientos, que son síntomas, los sentimientos, las apreciaciones, los reportes que la paciente hace, me siento culpable, me siento que no vale la pena, siento que no aguanté, siento que no sirvo para nada, todo eso, ustedes traten de identificarlo y después lo vacían pues en su documento y eso les va a permitir pues establecer un marco de comparación sobre el que ustedes puedan identificar la serie de síntomas que tiene, los signos que está presentando y desde ahí ya ustedes se están formando una hipótesis clínica sobre qué posible padecimiento pueda tener esta persona AIDA. No es ninguna sorpresa. De hecho, ustedes leen el expediente, no se necesita grandes procesos analíticos para darse cuenta que la persona está padeciendo un tipo de trastorno relacionado con la depresión, ¿no? La pregunta es, ¿qué tipo de trastorno? La pregunta es,
qué tipo de síntomas son los que nos permiten decir que sí cumple las características para ese trastorno. Y entonces esa sería la labor de ustedes. Justo nos lleva al siguiente paso, ¿no? Establecer una clasificación. Y yo les decía, la clasificación por sí misma es pues la cereza de todo el pastel o el redondeo pues final de todo este proceso de recabar datos, de hacerles un tratamiento, de establecer comparación hasta el punto de llegar a la propuesta de un diagnóstico, ¿no? Y ese pequeño párrafo que ustedes construyan en donde diga la paciente fulanita de tal tiene un trastorno de ansiedad, estrés postraumático, límite de la personalidad o que ustedes le pongan, pues es el que generalmente van a ver las personas con las pues que piden una opinión clínica, ¿no? Y su tarea es no solamente darles luz acerca de qué tipo de padecimiento o trastorno, sino también cuál es la característica que hace, que matiza este padecimiento. ¿Qué quiere decir? Pues que todos podemos tener bueno, no todos, una población puede tener un cierto tipo de trastorno, pero siempre va a haber variaciones de una a otra persona. Eso es la riqueza y la complejidad de la enfermedad mental en psicología. Que yo puedo tener una depresión, mi compañero de lado también puede tener una depresión, pero los contenidos de nuestra depresión pueden ser incluso hasta diametralmente distintos. Sus componentes pueden ser más por la culpa, la tristeza, la indefensión, y mis síntomas pueden estar más cargados de aspectos de tipo fisiológico, de más en las creencias y no tanto en la dimensión afectiva, no sé. Esa es la riqueza que nosotros vamos a encontrar, y es importante que recuerden que los trastornos que propone el DSM-5 pues son criterios que se establecen, y más allá de que ustedes puedan ir palomeando si cumple o no cumple los criterios, yo les recomiendo que lo vayan personalizando, es decir, cumple el criterio y qué cosas de su relato, de los que encontramos en sus pruebas, de lo que vimos en la exploración, en las herramientas de exploración, nos dan la oportunidad de decir que efectivamente sí cumple el criterio. El texto que ustedes construyan acerca de el diagnóstico solamente va a tener una validez en la medida en que hay todo un sustento para esa conclusión. Recuerden que los psicólogos y las psicólogas pues hacemos nuestros diagnósticos a partir de cruzar la información que obtenemos de la persona, a partir de las teorías que nos sirven a nosotros de sustento, y la labor del psicóloga es hacer esta especie de conexión de tal manera que genere un conocimiento. ¿Qué es un conocimiento práctico? Sí, porque lo van a utilizar para tomar una decisión, pero al final de cuentas es generar conocimiento científico, ¿no? Yo me atrevo a decir que incluso el hecho de una elaboración de un diagnóstico pues tiene que ver con un proceso hasta de tipo artesanal, diría hasta es crear algo estético, en el sentido de que ningún libro te va a dar la respuesta a todos los casos que lleguen, te va a poner escenarios y tú vas a tener que adecuarlos a la realidad, y máxime si se vive una realidad como la que estamos viviendo. Entonces, pues resumiendo estos 5 pasos para el proceso de formular un caso, yo les decía que no es que sean tan lineales. Es posible que en algún paso tengamos que regresar al motivo de consulta y reformularlo. No es con fines esquemáticos que planteamos cómo se tendría que llegar. Y recuerden, llegamos a diagnóstico, pero si queremos abonar en la atención de la salud mental, tenemos que proponer para que la persona que pueda leer un diagnóstico pueda decir, bueno, tiene trastorno de depresión mayor
¿Y eso cómo tendría que ser atendido? ¿Qué significa? ¿Cómo lo usamos? ¿Qué sigue después de eso? ¿Para qué? Pues para que tanto la persona como los sistemas en donde participa pues se beneficien y obtengan una mejor, pues mejores condiciones de desarrollo, ¿no? Creo que eso es con lo que yo cerraría esta, pues resumen de la clase. A grandes rasgos fueron los temas que se tocaron. Hablamos ya particularmente de la sesión de preguntas, estuvo orientada justo pues a identificar ciertas cosas. Una de las dudas que salió es si pues, tienen que ver con el entregable, y yo lo resumo de la siguiente manera. Su tarea consiste en que puedan leer el expediente clínico, identificar cierta información y después de identificarla, hacerle un tratamiento para que ustedes puedan llegar a la elaboración de un diagnóstico. No se trata solamente de cortar y pegar, sino se trata de que ustedes comprendan el caso. Recuerden, yo les decía a sus compañeros hace algunas horas, estamos creando una historia con todo lo que nos trae el paciente, y entonces esa historia pues la tenemos que conocer. ¿Cómo la conocemos? Pues leyéndola, construyéndola. Entonces esa es la labor que debe hacer el clínico: motivo de consulta, eh, herramientas de exploración, identificar los factores ambientales, identificar los factores, los tres tipos de factores, identificar signos, síntomas, proponer hipótesis, buscar ese padecimiento que puede encajar para explicar todo lo que estamos viendo en el expediente clínico, descartarlo, corroborarlo, escribir qué diagnóstico es, incluso llegar hasta la parte de propuestas de intervención, ¿no? Entonces, esa va a ser su labor, y es más, que sí, que transcribir es entender el caso, que cuando tú termines de hacer tu entregable, tengas una noción muy clara de qué, cuándo, cómo, dónde, todo esto que planteamos desde un inicio, y que seas capaz de comunicársela a alguien más, ¿no? No es la idea que ustedes tampoco aprendan en este momento a hacer un reporte psicodiagnóstico, pero sí es necesario que se vayan con herramientas para poder entender el proceso diagnóstico de los trastornos mentales. Bueno, otro de los puntos que tocamos pues fue particularmente de la entrevista que yo les he pedido que vean en los contenidos de la semana 4, la de este asesino, y pues la discusión era esa, ¿no? ¿Qué implicaciones tenían pues lo que se había identificado en su caso, y lo que señalábamos era pues la necesidad de un proceso de evaluación diagnóstica muy completa para ese tipo de casos, que hay mucha información que empieza a salir, que sale en esa entrevista, no tanto por la entrevista en sí, sino por lo que el sujeto de manera espontánea señala, hipótesis sobre si un golpe en la cabeza fue suficiente para detonar un asesino serial, hipótesis sobre si realmente él tiene un padecimiento o solamente se está fingiendo, está manipulando la información. Yo concluía con que en este tipo de casos sí es fundamental que haya procesos diagnósticos muy completos, incluso no solamente de donde participe el psicólogo o la psicóloga, sino participen más especialistas. ¿Qué tipo de especialistas? Psicólogos, psiquiatras, psicólogos sociales, psicólogos ambientales, neuropsicólogos, médicos, no sé, sociólogos, antropólogos, para dar cuenta de lo que está pasando con esta persona, porque en esa medida se puede tener certeza sobre el fenómeno ese. Entonces, también hablamos de eso, y bueno, pues a grandes rasgos fue lo que tratamos. Espero que se haya resumido, y pues para cualquier duda con respecto a lo que vaya saliendo en esta semana, en el entregable, en los foros, pues ya saben que
Yo estoy atento de ustedes. Reciban un cordial saludo y pues seguiremos ahora sí que en contacto este, por las vías que nos ofrece la plataforma. Muchísimas gracias a todos y todas, y muy en especial a las personas que nos acompañaron en la clase del día de hoy, en este ejercicio de compartir experiencias, y nos estamos viendo o leyendo.